Momento de conversación, momento de análisis aquí en A Tiempo. Vamos a conversar con Iván Rojas, internacionalista, directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Su cuenta de Twitter, @Iván Rojas, VZ1. ¿Cómo está, Iván? Eso como que no es No, el Twitter. ¿Cuál es el Twitter? Es el que tengo Rojas aquí. Álvarez I. Rojas Álvarez y este que le di no es. Bueno, Iván, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros tan tempranito en la mañana, hoy un lunes de carnaval, pero bueno, los tiempos lo ameritan. Estamos viviendo momentos tensos diría que para la humanidad, ¿no? Se ha globalizado lo que algunos calificaron en algún momento como un conflicto interno del este de Europa. Sin embargo, pues pareciera que tiene muchísimas más implicaciones. Estamos ante las puertas de un diálogo, esperemos, de paz. ¿Qué expectativas se puede tener con esto, Iván? Bueno, los primeros días de esta invasión han sido cargados de noticias, hay muchísima Ujú, información, pero lo que podemos resumir es que las cosas no han ido como quería el Kremlin. ujú. Ellos esperaban quizás una operación mucho más rápida, podríamos estar horas hablando de por qué eso no se ha dado de esa manera, pero eso lleva a la posibilidad, bueno, de un proceso de conversaciones que podría dar frutos, podría llevarnos a un status quo que termine con las hostilidades, aunque todavía falta para ver si eso va a ser Sí, así. sí. Ahora, yo sí quisiera ponerle la lupa al por qué, porque es muchas las preguntas que ayer y respuestas que ayer leíamos de distintos analistas del por qué Rusia no ha podido todavía llegar a Kiev con la fuerza, que las primeras horas pues parecían que iba a ser una operación muy rápida. ¿Por qué se le ha enredado la situación a Rusia? Ok, hay dos lados, el lado ruso y el lado ucraniano. El lado Ujú, ucraniano es que tienes unas fuerzas que primero están muy motivadas, están bien organizadas y tienen experiencia de guerra, que es algo que en el mundo contemporáneo a veces subestimamos. ujú, No todas las fuerzas armadas, por más recursos que tengan, tienen los mismos niveles de experiencia. Los ucranianos tienen 7 años peleando en el este de Ucrania, en ujú, la zona precisamente que Rusia está declarando como unas repúblicas populares. Y han hecho conscripción, personas han dado la rotación, han vuelto a la vida civil. Entonces tienes una cantidad muy grande de civiles con ujú, experiencia militar. En cambio, los rusos, en sus operaciones recientes, por ejemplo en Siria, han sido mayormente artillería pesada, ujú. bombardeos. No ha habido demasiado combate en el terreno, han sido operaciones especiales. No ha sido de verdad una guerra contra un enemigo, incluso en menor dificultad. Entonces eso se está notando en el terreno. Además, pareciera que hay una desconexión entre las órdenes y los Ujú, objetivos desde el Kremlin con las Fuerzas Armadas. Porque esa primera ola que entró, se supone en una operación militar, debería haber sido seguida por una segunda ola ujú. que mantuviese, digamos, la retaguardia cubierta y mantuviese a salvo las líneas de suministros. Y eso no pasó. Ujú. Literalmente esa primera ola, Bueno, ayer incluso se dio a conocer que al parecer uno de los tanques se quedó sin gasolina y los soldados rusos que estaban allí pues tuvieron que apelar a pedir gasolina y por supuesto los hicieron presos. Pero esto es llamativo, es interesante esto que estás mencionando, Iván, porque eh, cuando uno piensa en una operación de este tipo, uno dice, bueno, esto debía tener, de hecho se dijo al principio, Putin ha debido tener tiempo planificándola, no fue algo improvisado, ¿no? bueno, depende de si todas las partes de la compleja estructura de un gobierno, sobre todo un gobierno tan grande como el ruso, sabían cuáles eran los objetivos. Ujú, Porque nosotros al visualizar la operación pensamos, bueno, Putin quiere empujar, lograr que esas repúblicas se queden bajo total control de los ujú, separatistas, declararlas independientes y luego negociar que sean reconocidas o ujú. parcialmente reconocidas, o por lo menos un alto al fuego permanente. Y eso no es lo que pasó. Siguieron Eh, hacia Kiev. Pareciera que entonces el objetivo era, bueno, Sí. y es lo que decía la inteligencia estadounidense, decapitar al gobierno ucraniano y quizás poner un gobierno títere, Ujú, aunque cualquier analista que worth is sold, como dirían los estadounidenses, diría que eso es imposible, mm, con el nivel de resistencia y pundonor con el que están luchando los sí, ucranianos, tú pones un gobierno títere, ese gobierno no va a durar o sí. no va a poder gobernar. Entonces, si el objetivo de Putin no es claro, quizás no es claro tampoco hacia adentro. Mm, mm. Ahora, esto es un conflicto eh,
en algún momento se pensó, bueno, esto es un conflicto a lo interno en el este de Europa. ¿Qué tanto esto puede convertirse en un conflicto global? Como de hecho, pues poco más o menos sin entrar en el tema bélico, pero sí de tensiones y de sanciones estamos viendo. Bueno, es un conflicto global en el sentido de que no es Ucrania nada más. De hecho, en un principio, antes de la invasión, los rusos tenían como interlocutores, o lo percibían ellos, a la OTAN, a Estados Ujú, Unidos y a los europeos. Ellos no estaban tratando de negociar con Ucrania. Ellos decían, bueno, la persona con la que yo quiero negociar los objetivos que yo tengo, aunque esa narrativa en Rusia ha ido de un lado hacia sí. otro, entonces tampoco hay tanta claridad ahí, es Estados Unidos y los países de la OTAN. Pero luego, si las sanciones que negoció Estados Unidos las negoció en el marco del G7, ahí también está involucrado Japón. Mm, Entonces, y los aliados de Estados Unidos incluyen también Australia, Nueva Zelanda, una cantidad de países. La OEA hizo una declaración sí. también. Entonces, como tú dices, a nivel de las tensiones, a nivel de los actores que pueden estar involucrados, de un punto de vista no bélico, es un conflicto que ha escalado a un nivel global. Sí, estamos conversando para aquellos que nos escuchan a través de Unión Radio con Iván Rojas, internacionalista directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Iván, quizás pues para poner esto en contexto, arrancamos de una vez por lo que pueda pasar hoy en las negociaciones, pero poniendo esto en contexto, ¿por qué se da esta situación? Desde el punto de vista de los rusos, yo dice, bueno, pero es que se está violando los acuerdos de Minsk. ¿Cuáles son los acuerdos de Minsk? Es que más bien Rusia es el que está violando los acuerdos de Ujú, Minsk. Lo que pasa es que al final de la Guerra Fría había muchos cabos sueltos. Uno de los más importantes es que había armas ujú, nucleares en muchos territorios. De hecho, en la propia Unión Soviética, que es por la razón por la que Estados Unidos no apostaba a un colapso ruso. Ellos apostaban a que el Estado fuese sucedido por otro Estado y que ese Estado fuese estable. ujú. Porque, digamos, la peor pesadilla de la época post creación de las armas nucleares es que las armas nucleares caigan en manos de grupos irregulares. Claro. Entonces, cualquier territorio en el que haya armas nucleares es un territorio en el que no puede haber caos. Ujú, El territorio que ahora es Ucrania, tenía un gran arsenal nuclear, entonces se hicieron negociaciones para deshacerse de esas armas nucleares a cambio de garantizar las fronteras y la soberanía de Ucrania, ujú, que es lo que no está pasando en este momento. Lo que pasa es que los rusos, durante los 90, generaron una narrativa de que ellos fueron traicionados por la OTAN, ujú. Exacto. que es una narrativa falsa. Eso se Ujú, conversó, sí se conversó. El propio Jim Baker en algún momento dijo que eso se habló en conversaciones, pero cuando él volvió a Washington en la época de Bush padre, en Washington le dijeron que eso no era posible, que era ujú, que la no expansión indefinida de la OTAN. ujú. Eso no se puede prometer, no puedes prometer que no vas a expandir la OTAN en Claro. los próximos 50 o 100 años, eso es imposible. Y entiendo que además hay una lista de países que quieren entrar. Exactamente, más bien este conflicto ha hecho que Ujú. más estados quieran Sí, ingresar ahora a la OTAN. Suecia, Finlandia, sí. Kosovo, que terminarán ingresando, no lo sabemos, pero Porque ingresar también genera tensión ante esto, ¿no? la genera, pero entonces esto para mí no es una situación de huevo y gallina. Ujú, Claramente hay un agresor y un agredido. Yo no creo la lógica de que Rusia se sentía amenazado por la OTAN, ujú, porque muchos dicen, bueno, es que si Ucrania se une a la OTAN va a tener misiles apuntando a Rusia, pero es que el sistema de misiles de la OTAN es un sistema defensivo. ujú, ujú. Ahora, ya que hablas de misiles, estamos conversando con Iván Rojas, internacionalista directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Ayer, me gustaría tu opinión, porque ayer Rusia elevó el tema nuclear, diciendo, bueno, vamos a otro estatus de preparación, de apresto. ¿Qué significa esto? Esto es para tener más fuerza en el pulseo que se inicia hoy en Bielorrusia. Es curioso porque las armas nucleares son las armas que tú nunca usas. Entonces, en Pero 2000, las que utilizas para amenazar todo el tiempo. exactamente, pero usar en 2022 la amenaza, ni siquiera las armas nucleares, pero ponerlas a estar listas, Ujú, por decirlo de una forma muy coloquial, me parece un movimiento hasta desesperado, ujú, ujú, porque no se supone que las Fuerzas Armadas rusas le ganaban a Ucrania 10-1. ujú, ujú, No se supone que Putin se había preparado para las sanciones económicas. ujú. Todo eso lo sabíamos, entonces ahora amenazando con armas nucleares, eso
parece hasta fuera de contexto en esta época. Qué interesante eso. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Iván Rojas, internacionalista directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Mencionaba, Iván, el tema de las sanciones. ¿Qué tan efectivas son estas sanciones? Es lo que vamos a analizar en la próxima parte de A Tiempo. Ya venimos.